Bien, en el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema, el tema de función exponencial. Eh, Vamos a empezar por dar una definición en cuanto a lo que tiene que ver con la introducción. Bueno, simplemente plantear que la función exponencial tiene una función inversa vinculada a ella, muy importante, que es la función logarítmica, a la cual vamos a atender después en nuestro desarrollo temático. Una de las aplicaciones más importantes que tenemos de la función exponencial es en el campo financiero. Cuando nosotros hacemos colocaciones de dinero en un banco, o sea, abrimos una cuenta bancaria, depositamos un cierto capital y dejamos el dinero en la cuenta durante cierto tiempo, al cabo de cierto tiempo vos podés ir a retirar del banco lo que nosotros llamamos el monto, que es la suma del capital originalmente depositado más todo el interés que se haya generado. Los bancos habitualmente trabajan con algo que nosotros vamos a llamar interés compuesto. Y la fórmula que se genera para calcular ese monto termina respondiendo a un modelo exponencial. Por eso cuando yo pretendo vincular la herramienta matemática a una situación de la vida, un ejemplo que podemos tener claro es cuando vamos a hacer, por ejemplo, una transacción bancaria. En algún momento de tu vida vas a tener que ir de repente a un banco a pensar en la apertura de una cuenta bancaria, a depositar cierta suma de dinero en él y esperar que se generen ciertos intereses. Bueno, y así como hay aplicaciones de este nuevo modelo matemático en finanzas, también van a tener aplicaciones en química, física, arquitectura, en fin, un montón de rubros. Por ejemplo, en química, en antropología en particular, la curva que da el decaimiento radioactivo de las sustancias responde a un modelo exponencial. Ya justamente después, más adelante, analizaremos o estudiaremos distintas situaciones de la vida real que requieren del uso de un modelo exponencial para poder resolverse. Bueno, empecemos dando una definición formal de a qué le voy a llamar función exponencial. Y acá les puse a la función f de x definida por f de x igual b a la x, en donde b es un número positivo distinto de 1 y el exponente x es cualquier número real, se le va a denominar función exponencial con base b. ¿Tá? O sea, vuelvo a repetir, b es la base de la exponencial, x es lo que llamo propiamente dicho el exponente. La condición para estar frente a una función exponencial es que esa base sea un número positivo y distinto de 1. Bueno, acá les hago hincapié en que no tienen que confundir lo que sería una función exponencial con una función potencial. ¿Tá? En la función exponencial, la incógnita aparece en el exponente. En una función potencial, la incógnita está en la base, el exponente es un número. ¿Tá? Bueno, para trabajar con este tipo de función exponencial, nosotros vamos a hacer uso muchas veces de lo que serían las propiedades de la potenciación. Aquí simplemente les enlisté como para recordar algunas de las propiedades más comúnmente empleadas. Ya veremos después cuando entremos a trabajar con los ejercicios correspondientes, el uso que necesitamos darle a estas fórmulas y si requerimos alguna otra, la estaremos viendo. Bueno, acá hay un ejemplo de una función exponencial, 2 a la menos x. Fíjense que en el lugar de la base hay un 2, es un número positivo y distinto de 1, como requería la definición, y el exponente es menos x. ¿Es realmente una función exponencial? Porque acá hay algo que no cierra con respecto a la definición que vimos hace un momento.
La base sí, si es 2, es positiva y es distinta de 1, pero el exponente no es x. En realidad es menos x, el que yo te di. Ahora, si ustedes observan estas propiedades de la potenciación que están enlistadas acá, esta propiedad en particular establece que cuando tú tenés una potencia de exponente negativo, es lo mismo escribir 1 sobre a la n, o sea, el exponente pasa a ser positivo. Si yo aplico la misma propiedad acá, potencia de exponente negativo, eso lo puedo reescribir como un 1 sobre 2 a la x. Y después puedo hacer lo siguiente, el 1 elevado a la cualquier cosa me sigue dando 1. Entonces, ¿por qué no reemplazar este 1 por un 1 a la x? Total, 1 a la x sigue siendo 1, no importa cuánto valga x. Entonces, si vos escribís así, ahora estás en condiciones de aplicar esta otra propiedad que establece que cuando tengas un cociente de potencias que tengan el mismo exponente, podemos hacer el cociente de las bases y dejar el mismo exponente. Entonces yo acá hago cociente de bases, lo cual me daría un medio, y el exponente lo dejo como una x. Por eso, si bien originalmente esta expresión no cumplía con el formato de la definición, de todos modos me doy cuenta que haciendo esta pequeña transformación, termino cumpliendo con que tengo un exponente que es x positivo y una base que es un medio. ¿Tá? Con una base un medio que es mayor que 0 y distinto de 1, así que seguimos cumpliendo con todos los requisitos. ¿Tá? Bien, ahora esta otra. ¿Podrá ser esta un ejemplo de una función exponencial? Porque tengo una base 3 mayor que 0 y distinta de 1, pero en el exponente no tengo exactamente una x. Hay un 2x. Entonces voy a volver a jugar con estas propiedades de la potenciación, en particular con esta. Y esto me dice que si vos tenés en el exponente un producto, como es aquí, 2 por x, lo puedo escribir como una potencia de potencia. O sea que bien puedo pensar en dejar el 3 a la 2 y todo a la x. Pero 3 a la 2 es 9, y entonces ahora sí paso a tener una función exponencial con el formato acorde a la definición, donde la base es 9 y tenemos un x en el exponente. Acá se le está llamando k, porque ahora voy a ir rumbo a una definición más genérica, al numerito que aparezca delante de la x, que podría aparecer. Bueno, hoy lo que nosotros vamos a empezar a hacer, que ya definimos lo que es una función exponencial, es empezar a hacer un análisis de su representación gráfica. Y vamos a tomar a modo de ejemplo la función 2 a la x. Ya sabemos, es una función exponencial con una base 2, mayor que 0 y distinta de 1, y un exponente x. Para construir una gráfica, generalmente, ustedes pueden ir a hacer una tabla de valores. Obviamente que si yo de antemano ya conozco la forma que espero que tenga esa función, podré, digamos, no hacer tantos puntos en la tabla. Cuando no tengo ni la más pálida idea de cuál es la forma de esa función, cuantos más puntos en la tabla tenga, más seguro voy a estar de poder después hacer un dibujo correcto. Entonces yo arranqué mi tabla tomando distintos valores para la variable independiente. Recuerden que x es la variable independiente porque su valor depende solamente del operador, de mí. Soy yo el que decide qué valores darle a x. Y así traté de darle a la x todo tipo de valor, desde los negativos hasta los positivos. Y unos cuantos puntos, porque en principio no tenía idea del formato que va a tener esa gráfica. Elegido el valor de la variable independiente, entonces me voy a ir a la función. Recuerden que en lugar de f de x es lo mismo poner y igual 2 a la x,
y voy a cambiar entonces la X por los distintos valores que decidí tomar y voy a hacer cuentas. ¿Cómo se llama la tecla para hacer este tipo de operación en la calculadora? Generalmente lo vas a tener como con un sombrerito, ¿tá? Es la tecla de potencia. Entonces, o si no podés tener X a la Y. Primero le vas a dar la base, que en este caso es 2, luego vas a aplicar esa tecla, la de potencia, y a continuación le vas a dar el valor del exponente. Y ahí vas a chequear o corroborar que estos son los resultados que obtenés. Voy a ir entonces a un par de ejes coordenados, pueden trabajar en papel cuadriculado, y voy entonces a elegir una escala de medida adecuada que me permita transponer y visualizar todos estos puntos en cuestión. No elijas una escala muy chica, porque mirá la diferencia en los IES, si no, no los vas a poder apreciar. Y cuando transpongo, este es el formato de esa gráfica. Bien. Me preguntan, ¿podré identificar el dominio y el recorrido de esta función? Vamos a recordar que el dominio de una función vienen dados por los valores de la variable independiente para los cuales la función existe. Cuando yo tengo la fórmula de una función, generalmente decimos que las funciones que tienen problemas de existencia, o sea que no existen en algún lugar, son las que, primero, tienen en algún lugar un denominador que depende de la incógnita. ¿Por qué van a tener problemas de existencia? Porque donde esos denominadores se hagan cero, dividir por cero no existe en matemáticas. Las otras funciones que tienen problemas de existencia son las que tienen un logaritmo en algún lugar. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, tanto el logaritmando como la base tendrán que cumplir ciertos requisitos para que ese logaritmo exista. Y por último, las funciones que tienen problemas de existencia son las que tienen un símbolo de raíz de orden par. Raíz cuadrada, raíz cuarta, sexta, en fin. Entonces, si yo voy a mi función, resulta que no tengo ningún denominador que dependa de la incógnita, no hay logaritmos, no hay raíces de orden par. Ergo, esta función no tiene problemas de existencia. Y si la función no tiene problemas de existencia, significa que su dominio, que es donde sí va a existir, van a ser todos los reales. Y es un poco, cuando uno dispone del gráfico, también lo puede extraer de la lectura del gráfico. El dominio se va a leer sobre el eje de las X. Entonces, yo voy a leer el eje de las X y si me encuentro con que para cualquier valor de X que resida tomar siempre hay una imagen asociado a ese valor, entonces el dominio eran todos los reales. Fíjense que acá, sea cual sea el valor de X que tomás, subís y encontrás una Y asociado a él. Bien. Acá repasé lo que era el concepto del dominio, lo que estábamos diciendo de cuáles eran las funciones que tenían problemas de existencia y la conclusión de que entonces estas funciones van a tener un dominio que son todos los reales. ¿Qué pasaría con el recorrido? El recorrido viene dado por el conjunto de las imágenes, o sea, de los I's asociados a algún valor de X. Bien, si lo que yo tengo es el dibujo de una función, el recorrido se suele leer en el eje de las Y. Entonces, vos vas a buscar para qué valores de Y encuentro un dibujo. Y en este caso, para cualquier valor de Y que esté por debajo del 0, no hay dibujo. Incluso tampoco hay para el 0. Porque acá la función se va pegando tanto como querés al eje de las X, pero no llega a tomar nunca ni tocar un valor sobre él. En cambio, para cualquier valor de Y por arriba, por ejemplo este, del 0, me puedo desplazar a la derecha y encuentro una preimagen asociado a él. Tomo este valor de Y, me corro a la izquierda y encuentro esta preimagen asociado a él.
Sin embargo, no hay ningún valor de y por debajo del eje de las x, que te muevas a la derecha o a la izquierda y encuentre un corte con el dibujo. Ergo, el recorrido podemos decir que es del cero excluido hacia el más infinito. Y eso es lo que colocamos acá. Definición, y entonces el recorrido son todas las i's pertenecientes a los reales, tales que tiene que ser i mayor que 0. Repito que si lo querés anotar bajo la forma de un intervalo, el recorrido sería el conjunto que va del 0 excluido, entonces sería paréntesis curvo, hacia el más infinito. Bien. Otra cualidad que me interesa de repente analizar de una función tiene que ver con su comportamiento en cuanto a si crece o decrece. Partamos entonces de la base que tenemos que fijar un sentido en la lectura o barrido, como le decimos nosotros, de las distintas gráficas. Entonces ya habíamos dicho que no importa qué tipo de función tengamos, cuando yo voy a leer una gráfica, el sentido de la lectura es de izquierda a derecha. Se dice que se barre la función de izquierda a derecha. Moviéndome de izquierda a derecha, si yo vuelvo al dibujo, moviéndome de izquierda a derecha, este es el sentido de la lectura, la función va a ir creciendo. Entonces, por aquí te recordé el sentido de la lectura, y entonces, moviéndome de izquierda a derecha, esta función termina siendo estrictamente creciente. Acá está la definición formal. Y ahora vamos a empezar a analizar otra función. Voy a pasar a analizar la función 1/2 a la x, que si quieren está emparentada con la función que acabo de analizar más arriba. Voy a hacerle un tratamiento muy parecido, voy a construir una tabla de valores para poder hacer entonces la representación. No la puse la tabla. Ustedes pueden adicionar una tabla, elegir distintos valores de x. Les voy a convidar a hacer la construcción de esa tabla tomando las mismas x que tomaron para construir esta función. Y entonces yendo a la función, con la tecla de potencia, ¿tá? Primero ponen la base, que es 0,5, la tecla de potencia, y vas entonces colocando los distintos valores de x tomados. Y así van a ir generando puntos. Yo, acá en este dibujo, tengo en rojo el dibujo de la función que hice más arriba, que era 2 a la x. En azul, el que corresponde al 1/2 de x. Y después por acá quedó otra también dibujada ahí para aprovechar, que era 5 a la x. Cuando voy a comparar los dos dibujos, el de 2 a la x y 1/2 a la x, me encuentro con que los dos dibujos son simétricos con respecto al eje de la y. ¿Qué quiere decir? Si yo doblara la hoja del cuaderno por donde está el eje de la y, resulta que el dibujo rojo se superpone con el azul. Hay una simetría axial, y ese eje de simetría es el propio eje de la y. ¿Y cuál era el vínculo o la familiaridad que había entre esas dos funciones? Mientras una tenía base 2, la otra tiene por base la inversa de 2. Y si yo repito este razonamiento para otras parejas, es de esperar que suceda lo mismo. Es decir, yo acá tengo el dibujo de un 5 a la x. Si acá mismo superpusiera el dibujo de 1/5 a la x, esperás que el dibujo obtenido sea el simétrico del negro con respecto al eje de la y. Y esas son propiedades importantes a tener en cuenta. Bueno, acá hay otras propiedades, que, digamos, acá estoy resumiendo lo que acabo de ver de comparar el dibujo rojo y el dibujo negro, que como decíamos eran
ambos dibujos simétricos. Entonces la cuestión es así. El dibujo rojo era para 2 a la x, o sea, estaba en la situación de tener una base mayor que 1. Ya habíamos visto que el dominio eran todos los reales, que su rango o recorrido iba de 0 hacia el más infinito, que la gráfica, como ustedes ven, corta al eje de la Y en el punto de coordenadas 0, 1, que esa gráfica era continua, porque barrida de izquierda a derecha, en este sentido, puedo hacer el dibujo de esa función sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Esa es la idea intuitiva que voy a tener de continuidad. Y además, barrida de izquierda a derecha era entonces creciente. ¿Qué pasa con la otra función? La función que era 0,5 a la x, ¿está? Bueno, vamos a establecer ciertas cosas. Su dominio siguen siendo todos los reales, porque si voy a mirar el dibujo azul, para cualquier valor de x que yo tome, subo y encuentro imagen asociada a él. Así que dominio todos los reales. Su rango o recorrido, que lo volvés a leer en el eje de las y, de nuevo tenés solo dibujo del 0 para arriba. Corta, sigue cortando esa gráfica azul en el mismo punto de coordenada 0, 1. Sigue siendo continua, porque puedo hacer su trazado sin levantar el lápiz de la hoja, pero ahora cuando la barro de izquierda a derecha, esa función azul viene decreciendo. Bien. Vamos un paso más adelante, porque no todas las funciones exponenciales responden a este formato tan sencillo de b a la x, un número a la x. ¿Qué pasa si delante de ese b a la x paso a considerar la posibilidad de que exista un número k cualquiera? ¿Tá? Ese k es un número real y cualquiera, puede ser entero, fraccionario, positivo, negativo, y por supuesto no tiene sentido que sea 0, porque 0 por cualquier cosa sería 0 y ya no tendría función exponencial, y sigue teniendo que ser la base de la exponencial positiva y distinto de 1 para hablar de esta función. Lo que voy a investigar ahora, cómo afecta un número que no sea 1 delante del b a la x, ¿está? Fíjense que ya en estas funciones que estuve trabajando aquí, este era 2 a la x, delante de la exponencial no había nada, me imaginaba un 1, lo mismo acá, lo mismo acá. Ahora, ¿qué pasa cuando coloco un valor distinto delante de la exponencial? Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente. Tomé como referencia esa función 2 a la x que ya había analizado, y ahora intenté bosquejar la función 2 por 2 a la x, 3 por 2 a la x y un medio por 2 a la x. Los dibujos los estoy haciendo con una aplicación de GeoGebra. GeoGebra es un programa de descarga gratuito que si ya lo tienen, lo utilizarán, si no lo pueden descargar sin problema. En ella pones el formato de la función y te larga el dibujo. Yo en este caso le pedí que me largara los 4 dibujos con distintos colores en un mismo gráfico, cosa de poder analizar el efecto que tiene ese número delante de la función exponencial. Y entonces, fíjense, la de referencia, la de partida, era esta, la verde, 2 a la x. Entonces, ¿qué estoy observando? Que cuando el numerito que aparece delante de ese 2 a la x es mayor que 1, ¿está? ¿Ven? Un 2, un 3. Esas gráficas suben, se desplazan verticalmente hacia arriba, conforme va cambiando, o sea, esto era si la K valía 1, si la K vale 2, si la K vale 3. ¿tá? O sea, se desplazan hacia arriba conforme es el módulo de ese factor. Y si el K es menor que 1, ¿tá? Entonces nos corremos hacia abajo. O sea, es como que si el K es mayor que 1, la función se estira verticalmente,
y si es menor que 1, se compacta, se comprime. Acá tenemos justamente la conclusión o la observación de eso. Acá les puse, al variar K es notorio el cambio en la ordenada en el origen. ¿Tá? Es notorio que me está cambiando a qué altura corta el gráfico el eje de la Y. Cuanto mayor es el valor de K, más arriba se da el corte del gráfico con el eje de ordenadas. Y sigo un paso más. Ahora voy a no solamente colocar un K delante de la exponencial, sino que en el exponente delante de esa X voy a incorporar un cierto valor numérico. ¿Tá? Pero sigue siendo la base de la exponencial positiva y distinta de 1 para cumplir con los requerimientos de la definición. Obviamente que cuando uno quiere ahora estudiar el efecto de ese A en el exponente, todo lo demás lo tenés que dejar fijo en un valor, porque si yo varío todo a la vez, en realidad no estoy analizando el efecto de esa cosa nueva que estás introduciendo. No lo sabés. Entonces yo voy a fijar el valor de K, por ejemplo, en 1, cosa de no preocuparme, este no va a variar, lo voy a fijar en 1, y me voy a abocar a variar pura y exclusivamente el valor de A. Entonces, fíjense, dejé todos los K en 1 y solamente coloqué delante de la X un numerito. Acá lo dejé igual para que este sea el gráfico de referencia, y acá fui agregando una A cada vez más grande, rojo y azul, fíjense, en la medida que el A aumenta, se va empinando la gráfica, pero no cambia a qué altura corta el eje de la Y. Y si vos le colocás un número entre 0 y 1, ¿tá? Entonces la gráfica se achata, pero todas siguen teniendo la misma ordenada en el origen. Acá está un poco eso que podemos observar. Ahora, ¿el valor de A solamente puede ser positivo? No, vos dijiste que podía ser un real cualquiera. Por ahora, acá en estos ejemplos que les di, tomé valores de A positivos. ¿Qué pasa si tomo algún valor de A negativo? Entonces, dejé la referencia como siempre, cambié también el signo, tomé las AES negativas, y acuérdense que cuando tienen exponentes negativos, si utilizamos la propiedad de la potenciación, por ejemplo, 2 a la menos x, era lo mismo que 1 sobre 2 a la x, o 1/2 a la x. Este era el reflejo de esta función, la simetría con respecto al eje de la Y. Y acá van teniendo los efectos. Pasé a agregar también un sumando en ese exponente, y si lo que quiero es investigar el efecto de este nuevo sumando en el exponente, déjame quieto el K y el A en un valor determinado. Entonces se me ocurrió dejar el K fijo en 1, el A fijo en 1 y solo variar el C. Y acá fui tomando distintos valores de C y analizando qué pasaba con el bosquejo. ¿Está? Bien, hasta que al final llegué a la ecuación general, donde no solamente le pongo una constante delante, cambio el exponente, sino que ahora además le sumo un parámetro. Y si lo que quiero ver es el efecto de adicionar este sumando, entonces deja el C, el A y el K quietos en un valor. ¿Tá? Entonces solamente cambia el D, ¿ven? Acá tomé de 0, esa gráfica verde siempre la referencia, y fui cambiando también el valor del D. Y lo que observan es que esa gráfica se va desplazando verticalmente, y aquí están las conclusiones. Hasta acá sería, digamos, un análisis general de lo que es la función logarítmica, la gráfica, el dibujo, ¿tá? Llegando entonces a definir una fórmula bien general para la función exponencial, que es esta. Recuerden que el único requisito que tenemos aquí es que la base de la exponencial sea positiva y distinta de 1. Bueno, y como les contaba, siguiente paso, vamos a empezar a analizar algunas aplicaciones
de este modelo exponencial a situaciones de la vida real, de la vida cotidiana. Pero eso lo vamos a empezar a hacer la próxima clase. Así que por ahora, estudiando todo esto primero, que tiene que ver con el análisis de los gráficos, y luego entonces, la próxima, iremos a analizar qué sucede con las primeras aplicaciones de estos modelos a las situaciones de la vida real.